Entender las cosas. Entender las cosas fue una solución a un problema que yo tuve cuando fui a Haití en el 2010. Yo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y fue parte de la misión oficial cuando estuvo el terremoto. Llegué a Haití, llegué a la pista de aterrizaje, estuvimos más o menos medio día hasta que pudimos llegar a lo que era la Embajada de Argentina. La Embajada de Argentina se había visto afectada por el terremoto. Lo primero que hicimos fue recuperar los equipos. Mi tarea oficial era establecer las comunicaciones, volver a conectar la tecnología. Yo venía con ese conocimiento desde acá de Argentina. Me llevaba todos los equipos y la idea era volver a conectar internet, poder hablar por teléfono y volver a tener comunicación con la embajada. Cuestión que una vez que llegamos a la embajada de contingencia, nada funcionaba como debía. El manual no servía. Cada vez que nosotros queríamos hacer la conexión, estaba todo mal. La verdad que ahí ya no funcionaba nada, había que empezar a ver otras cosas. Y la verdad que, bueno, Haití tiene unas cuestiones particulares geográficas, obviamente había habido un terremoto, nada apuntaba donde tenía que apuntar, tenía una cordillera, unas cuestiones particulares, y había que entender un poco las circunstancias particulares y la tecnología para poder hacer funcionar las cosas. Lo pude hacer funcionar, nos pudimos conectar, pero más allá de eso me quedó el tema de entender las cosas, porque en ese momento que había entendido, había aprendido un montón. Después de eso yo me fui, y la verdad que el conocimiento que tuve en comunicaciones y demás fue mucho más grande de lo que venía. Después pasó el tiempo, pasaron los años, me empecé a dedicar a la enseñanza. Lo primero que me planteo es qué herramientas existen para que yo pueda enseñar o tratar de que entiendan o que aprendan. Entonces lo primero que tuvo el ser humano fue el texto, dibujos a mano, imágenes de microscopio. Imagínense antes que un alumno de medicina tenía que ver imágenes hechas a mano cuando recién empezaban a tener un poco más de calidad. Nosotros mismos con los manuales, después hubo microscopio, imágenes microscopias, entonces tenían un poco más de detalle. ¿Cuál es el tema acá? Estas son herramientas para enseñar, ¿no? Para explicar un concepto. Imagínense, digamos, la fuerza que tienen las herramientas, que por ejemplo un simple GIF, que ahora le voy a dar un ejemplo, pi, es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en geometría euclidiana. Está todo muy lindo. Pi es esto. Pi es una circunferencia, que si le tomamos el ancho, son 3,14 periódico de ancho. Un simple GIF puede explicar un concepto muy fácil. ¿Cuál es la última herramienta que tenemos ahora? La divulgación científica con videos. ¿Qué hacen estos autores? Tratan de meterte dentro del video. No te dan tanto contenido científico, sino que te dan un ambiente donde tratan de explicarte un tema en particular. Tratan de meterte adentro. Pero uno siempre tiene la pantalla, ¿sí? Una distancia, entonces, mal que mal, puede seguir el paso, pero bueno, tiene sus limitaciones. A todo esto, en el 2016, viene un exalumno de la Facultad de Ingeniería, un ingeniero informático que había estado trabajando en Estados Unidos, el ingeniero Juan Molteni, con la idea de esto de realidad virtual y realidad aumentada. La trabajamos en la facultad, empezamos a crear el laboratorio, empezamos a hacer los primeros trabajos, y lo primero que vino fue nuestro primer trabajo grande fue un trabajo de simulación, que es el simulador de perforación de petróleo, lo que lo van a ver ahora. Este es el simulador que hicimos dentro de la universidad. Fernando Mendoza, un compañero, es quien lo está operando, ahí lo ven. ¿Qué es lo que hace este simulador? Recrea toda la operación de un pozo de petróleo. Un pozo de petróleo, mal que mal, es agarrar un taladro, perforar la tierra y sacar el petróleo. ¿Qué es esto? Es una maquinaria muy compleja, muy difícil, no sé si tan difícil de operar, pero por lo menos muy peligrosa, ¿sí? Y muy costosa de operar. Por ejemplo, él está en realidad virtual, está metido dentro de la experiencia, utiliza las palancas, todo de la misma forma que lo haría en la realidad, y puede aprender un proceso, ¿sí? Dentro de la realidad puede aprender un proceso de distintas palancas, puede meterse, puede caminar. Él está metido dentro de la plataforma. Esto lo hicimos en el laboratorio y justamente esta semana está empezando a capacitar en el sur. Realidad virtual, capacitación, pero ¿qué es lo que esperan ustedes? Un poco de entretenimiento, ¿sí? Realidad virtual es algo más que la capacitación. Acá les voy a mostrar un par de ejemplos. Este es un juego para jugar al ping-pong. De la misma forma que estaba Fernando, pues te ves adentro. Después hay juegos de estrategia o de juegos de mesa, donde uno puede jugar con la mesa, interactuando, ¿sí? Agarrando las partes y viéndolo desde otro punto de vista. Ya empezamos a jugar con este cambio de vista de lo que estamos haciendo o lo que podemos hacer. De alguna forma somos un gigante, ¿sí? Estamos jugando, podemos jugar en red con otra persona, en el mismo lugar o en otro país.
Y lo que nosotros también podemos hacer, que van a ver ahora en la parte del video, lo que se puede hacer es interactuar más allá del juego de mesa, sino participar adentro. ¿Sí? Jugar un poco con las variables, tocar un poco esas cosas. Ahí acaba de disparar. Que tenemos también entretenimiento más desde el lado de los videos. Esto es para niños, se llama Henry. Estamos dentro de la experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Vemos todo el video viviéndolo desde adentro. ¿Sí? Podemos recorrer la casa, podemos ver desde el ángulo que nosotros queremos. Es como una película, es una experiencia. Henry cumpleaños, está solo con vos, que en realidad no te está viendo, y pide un deseo. Toda esa magia pasa adelante, uno no interactúa, pero le pasa alrededor. Entonces va a depender de cada uno el punto de vista del video. Esto es entretenimiento visual. ¿Qué más tenemos? Además de lo que es video, podemos empezar a jugar un poco más con el cuerpo. Por ahora éramos más espectadores y movíamos las manos. Entonces saltamos a una experiencia como esta. Ya directamente ser Jedi dentro de la Matrix y empezar a golpear cubos con la música. Esto es algo parecido al primer Metal Hero de PlayStation, que con la música uno va haciendo actividades. Los desafíos a jugar más de 15, 20 minutos sin transpirar, ¿sí? O no. La verdad que te exige una dedicación física particular. Ya sea con este juego, hay juegos de box, hay juegos de distintos que te hacen mover, te hacen poner en un contexto particular y te hacen mover el cuerpo. ¿Qué pasa? Entonces me quedé pensando un poco, entre esto de realidad virtual, entender las cosas, la enseñanza, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, imagínense que estaban viendo la medicina desde el lado, ¿sí? Desde una imagen y ahí tratando de entender un concepto, tratando de aprender. Entonces, ¿cómo seguimos con esta evolución de las herramientas? Le voy a mostrar un ejemplo, que es lo que permite este cambio de vista. Esto es un software que está también para utilizar, es gratis. Lo que estamos viendo es algo que yo lo grabé mientras lo tenía puesto el casco, igual que Fernando. En esta experiencia es un tamaño de cuerpo real, está junto a una persona y lo podés empezar a abrir en las distintas partes del cuerpo, distintos sistemas, y podés empezar a ver las capas. ¿Qué es lo que tiene? Uno lo ve en directo, ¿sí? O por ejemplo el corazón. Ahí ya que pueden ver que el corazón tiene el tamaño de una ballena, ¿sí? Ya es mucho más grande, uno puede interactuar, ver en este caso cómo circula la electricidad, cómo circulan los nervios, puede aumentar el ritmo cardíaco, puede ponerle patologías, puede entender cómo reacciona físicamente. Lo que también puede uno hacer dentro de esto es directamente entrar a los órganos y verlo desde adentro, con distintos tamaños. Esto en particular es una aplicación de medicina, ¿sí? Que seguramente servirá mucho a un estudiante para poder entender el concepto. En mi caso, el entender quizá iba por el lado de las comunicaciones, por el lado de sistemas, o mi trabajo que tenía que hacer en ese momento. En el caso de un médico, puede ser que haya sido entender un poco más la parte biológica y los órganos. No importa, digamos, para qué especialidad. Para capacitación vimos que es bueno. De alguna forma el simulador que se está creando, hay muchos más en el mercado, sirven para que uno aprenda un movimiento, porque además es repetitivo, se acuerda el movimiento muscular, si te deja agarrar una palanca de abajo te acordás, por lo cual el conocimiento va quedando mucho más. Obviamente para entretenimiento, vieron, tiene un montón de cosas por hacer. Hay un montón de cosas que cuando uno cambia el punto de vista, la verdad es que son fantásticas, o que pueden hacer que cambie el concepto del gaming, de estar sentados a estar utilizándolo, moviéndose, y que dependa de uno el rendimiento. Pero hay un tema. Para mí, más allá de la capacitación y de entretenimiento, el mayor impacto que va a tener la realidad virtual es en esto, en la enseñanza, ¿sí? En la forma de entender y la forma en la que vamos a aprender y entender las cosas. Muchas gracias. Gracias.